tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoiti y le doy a usted la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. El día de hoy vamos a tocar un tema que por supuesto no solamente es el apremio de los periodistas, sino más bien es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos. Hemos visto trastocado a lo largo del tiempo y más recientemente por el crimen organizado, y es necesario levantar la voz y expresar lo que tenemos que decir en este sentido, sobre todo defendiendo la dignidad y la vida de nuestros compañeros periodistas. Me acompaña mi compañero de programa, Mauricio García, a quien le cedo el uso de la palabra para que me haga el favor de presentar a nuestros invitados. Tenemos a Mauricio Flores Torres, secretario técnico de la Comisión Nacional de Prensa. Mauricio, bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. También tenemos a nuestro compañero José Julio Vázquez Hernández, él es el secretario técnico, secretario general del sindicato de la Delegación 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, José Julio. También nos acompaña nuestro ya amigo de siempre, Jorge Muñoz. Muchas gracias, mi querido Mauricio, mi querido Pepe. Jorge Muñoz, que ya es parte del staff, ¿no? De aquí, de este programa, de tantas veces que has venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, tenemos ya también licenciados en turismo, que en un tiempo de no verlo, y es grato tenerlo aquí, a nuestro gran licenciado y amigo Nacho Terrazas. Muy amables, mucho gusto. Gracias por invitarme a este evento tan trascendente. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Una situación grave y lamentable que estamos viviendo, ya próximas las elecciones en el país, ahorita en el estado de Chihuahua, el estado de México, y hay otro que por ahí se me escapa. Sobre las agresiones a periodistas, en que a veces terminan, desgraciadamente, y nos da tristeza decirlo, en pérdidas humanas. Lo que vamos a tratar es muy directamente cuál es el problema real, el de fondo de cada uno de los que estamos en esta mesa. Se ha mencionado, o se mencionó por un tiempo, que la pérdida de la vida de los periodistas en algunos estados de la República se debía precisamente a los grados de corrupción de quienes gobernaban, y que si había una sustitución en el partido, en el gobierno, pues esto se acabaría. Y me refiero, por supuesto, en el caso de Veracruz, al exgobernador, al quien le ha llovido en su milpita, muchas veces con razón, no lo defiendo, pero sí se puso el dedo en la llaga diciendo que era un asunto del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que tenía como forma de funcionar en el gobierno, pues soslayando la participación de soslayando y acallando, ¿no?, a los periodistas, porque les resultaba incómoda la crítica. Yo siento que es emanado de los narcopolíticos. Sabemos que Veracruz y Chihuahua siempre han sido señalados por un grupo de narcotraficantes que, bueno, hasta se ha sabido que ellos son los que han manejado candidaturas. Se señalan ahí a un 80 en la muerte del compañera de Miroslava, una hermana de ese tipo que había él patrocinado. Y creo yo que desgraciadamente esta situación de la violencia, y aparte las investigaciones, el trabajo periodístico que ella realizó con las narcofosas de Chihuahua, si te has de recordar, sí. Creo yo que hubo muchos artículos donde sí le influyeron funcionarios y políticos. Creo yo que en ese sentido los políticos tienen que ver. De una u otra manera,
aquí estamos viendo muchas situaciones, mucha similitud de un diputado que es señalado directamente, ¿no? Es Saúl Beltrán, que pues bueno, hay un señalamiento, una señal de que pues ya estos narcos tienen mucho que ver con los políticos. Un periodista está denunciado, o más bien violentado. El problema es que la autoridad lo tiene que proteger. Existe un mecanismo, sí, de ayuda para periodistas que viene de gobernación. Hay un presupuesto, me parece que más de 100 millones de pesos, pero ese dinero es por donde viene el dinero para pagarle a los agentes que están custodiando las cámaras de seguridad, las llamadas que hacen, los botones de pánico. Pero aquí a la PGR, que viene siendo la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de la Libertad de Expresión y Periodistas, esa área es exclusivamente para los periodistas, realmente se hace la denuncia y no actúan. De hecho, tenía medidas, la mayoría de los compañeros que han fallecido han tenido medidas precautorias para poder evitar que sean asesinados, pero aquí el gobierno le manda las medidas y quita las manos, no se mete, no le da seguimiento a las demandas. Hemos estado ayudando desde nuestras trincheras a compañeros que cuando hacen la denuncia los acompañamos con la PGR, con la Fiscalía, le damos el monitoreo, sí, para que puedan hacer su denuncia, también con derechos humanos, pero no va más allá, que investigan por encimita y quieren que nosotros como periodistas denunciemos quién es nuestro agresor. Sí, cuando en sí la investigación la tienen que hacer ellos, porque ellos están, ya han llevado cursos, talleres y son policías investigadores, ministerios públicos investigadores, y les dan un sueldo y viáticos para que ellos mismos viajen hacia los lugares donde estamos con problemas. Lo que pasó con Cecilio, ese mismo día me comuniqué con el fiscal, mandó 2 personas a su lugar donde vive y llegaron en la noche, pero iniciaron el trabajo al día siguiente. O sea, llegan, se acomodan en sus lugares, se esperan al otro día para empezar a trabajar en vez de trabajar desde el mismo momento. Sin duda es un tema muy, muy, muy interesante, pero además muy difícil, ¿no? Yo me quiero remitir un poco al siglo XVII, cuando ese pensador y filósofo da una frase importantísima, famosísima, que es prácticamente el génesis de la libre expresión, ¿no? Que es ese que dice que podré no estar de acuerdo contigo, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. La Revolución Francesa, Rousseau, Diderot, alguno de ellos. Voltaire, exactamente, Voltaire. Y creo que esa frase que se acuñó en el siglo XVII, creo que aún tiene vigencia, porque precisamente el Estado es quien debe de defender. Creo que es la principal función del Estado, la defensa, la seguridad de toda la población, y esto obviamente incluye a todas las personas, incluyendo al gremio periodístico. Sin duda el gremio periodístico en los últimos años, yo creo que en la última década, ha tenido pérdidas importantísimas, algunos obviamente en manos de gente que los ha violentado, y otros obviamente porque pues han muerto por enfermedades, ¿no? Pero basta recordar, por ejemplo, a un Rodrigo Huerta Pegueros, basta recordar, por ejemplo, a un Amado Ramírez, a un Juan Daniel Martínez Gil, y una serie de compañeros, de amigos que tuvimos la fortuna de conocer. Pero sí creo que el gremio periodístico en Guerrero ha tenido una pérdida enorme e invaluable de gente que se ha dedicado obviamente al periodismo. Y hay una psicosis generalizada en la población que no se siente segura. Si tú te pares en un lugar X, ya te están viendo algunas cámaras o te están tomando fotografías, porque ese tipo que hace ahí. Ahorita que llegué, pues estuve 5 minutos antes y sentí por ahí algunas personas todavía diciendo, ¿y qué hace ahí? No lo conocemos en esta área, ¿no? Imagínense los periodistas, gente que merece todo mi respeto, es una lucha permanente diaria. Hablar a favor o en contra de alguien es lo más difícil. Mi recomendación, hay que guardar hay que vivir, y los comentarios hay que hacerlos someros. Yo soy muy crítico del gobierno, pero tengo rato que estoy en otra etapa definitivamente, porque es violentada la libertad que tenemos los que somos críticos en ocasiones de esto.
Algunos de los miembros de aquí de la mesa han expresado sus ideas y algunos han hecho algunas recomendaciones que por supuesto no están por demás seguirlas. El recogernos, como se usaba el término en los pequeños pueblos, el recogernos temprano, el guardarnos temprano, ¿no? Es una medida preventiva. Siempre la prevención no está por demás. Lo que sí es insólito y lo que sí es inadmisible es que tengamos un gobierno que no tenga la capacidad de proveer la primera razón por la cual fue creado, que es la seguridad pública. Porque en el periodismo, y digo que es el sistema el que lo está haciendo, por los usos y costumbres que se han hablado aquí en la mesa, la política populista que llegó para quedarse, ¿sí? Estamos viendo que ya los políticos están saltando de unos partidos a otros y que están ya pues en la cuestión de que cueste lo que cueste, pero quieren quedarse ahí en ese hueso, porque ya se ven que si salen pues no la hacen en otro tipo de cosas. No tenemos, cuando señalamos que somos víctimas, inmediatamente una respuesta del parte del gobierno federal o del gobierno del estado para que se llegue hacia las personas que nos están tratando de hacer daño. Mira, en estos momentos la Fiscalía está cambiando ya su forma de trabajar para los periodistas. Lo que hace, llega la llamada, llega la denuncia, y ellos en este mismo momento valoran si es una agresión a un periodista. Entonces, si es una agresión a un periodista, ellos ven si es de un funcionario, si es viable o no. Si no, te lo mandan ellos mismos en ese mismo momento valoran y te dan una resolución, que no es una agresión a un periodista y no es una agresión debido a tu trabajo, y la descarta ya la Fiscalía para que no se involucren y la manda al foro común. Entonces ya el foro federal ya no la toma en estos momentos, desde lo que entró ya el nuevo sistema acusatorio, ya no la está tomando, y ya de ese mismo momento te descarta y te da una resolución y te la manda hasta tu correo electrónico el mismo día, porque el MP que te levanta la denuncia es el que debe de llevar tu caso. Hemos caído en una situación muy delicada. La Fiscalía Derechos Humanos aquí en Guerrero pues definitivamente se lava las manos, ¿no? No informan cuántas agresiones ni de los atentados, de los homicidios de los compañeros. Por una parte, el compañero Pacheco, cuando entró el gobierno de Héctor Astudillo aquí a Guerrero, luego asesinan a Pacheco saliendo de su casa. Estaba señalando ahí a varios funcionarios relacionados pues con el AMPA, donde por cierto salió relacionado ahí el hermano de Joan Sebastián, y bueno, de ahí la familia se tuvo que ir. El gobierno insensible. Compañeros que en verdad también a veces la desunión también afecta, porque uno está en riesgo en cualquier momento. Yo también, a mí han atentado contra mí, a mí me dieron medidas de seguridad con un elemento de la ministerial, pero me dice el ministerial, dice, oiga, dice, lo que pasa es que aquí cuando a mí comisionan con alguien, dice, a mí me tienen que pagar la comisión en la fiscalía. Dice, pues no me quieren pagar, entonces digo, jefe, yo no te quiero, yo regrésese, no hay problema. Y a pesar de yo le daba de comer y la curva, el ciclo de vida, por decirlo de alguna manera, o la curva de la gravedad que vive los países o las ciudades donde hay este fenómeno, pues que dura alrededor de unos 20 años. Y en el caso de Guerrero, en el caso de México, yo creo que ya llevamos más de 20 años. Ahí yo creo que ahí el pronóstico sí les ha fallado, o es un caso muy sui generis el de México y especialmente el de Guerrero, porque desde que yo recuerde el problema del narcotráfico y de la muerte de los periodistas, del asesinato de periodistas, pues comienza con aquella, sobre todo en el sexenio de Miguel de la Madrid,
cuando matan a este agente de la DEA, Kiki Camarena, ¿no? Y que después se vienen los asesinatos de Manuel Buendía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la curva de crecimiento yo creo que ya se alargó, yo creo que para la fecha ya llevamos más de 30 años con este fenómeno y la verdad es que en el futuro inmediato, en el corto plazo, no se ve una solución viable. Pues a nombre de Mauricio García, mi compañero de programa, yo le agradezco a nuestros invitados, a Mauricio Flores, por supuesto al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, a José Julio, al maestro en ciencias Ignacio Terrazas y al licenciado Jorge Muñoz su presencia la tarde de hoy, pero sobre todo le agradezco a usted que nos haya acompañado, lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. Hablaremos del tianguis turístico en el próximo programa con nuestros invitados. Gracias. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.